Ya. Lo que tenía pensado para hoy como programación es revisar la tarea uno, hacer algunos comentarios, hacer el teorema del límite central, que es el capítulo 7, el 2.7 del libro, comentarlo y darle un ejemplo para eh, finalmente hacer un ejemplo. En realidad lo voy a hacer antes, eh, que conecta la tarea cero con lo que vamos a usar después cuando queramos comparar dos poblaciones para hacer una dócima o un intervalo para diferencia de media, ¿ya? Que va a quedar listo eso, y aprovechándonos de las últimas propiedades que vimos de la función general momento respecto de suma de variables aleatorias independientes y g cuadrado, ¿ya? Em, El profe está esperando para entrar. sí, con todo, ¿ya? Entonces, parto con la tarea uno primero. Y en teoría se supone que hasta ahora tenían que entregar la tarea, ¿cierto? Ujú. Así es. Entonces supongo que ya la entregaron, por lo tanto, Mariano, que me pide reiniciar el audio, ¿qué? No, está bien. Ya, entonces, eh, en el 2 tengo más inconveniente por lo que vi en alguno. Y vi en alguno porque me llegó, aunque se los mandan se los mandan, se supone, al ayudante, pero vi por unas consultas que me hicieron, ¿ya? Eh, en la primera parte, la varianza X barra, eh, varianza de X barra, como las variables son independientes, pero no con igual distribución, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Como las variables son, primero, n cuadrado, varianza de la suma, porque las constantes salen al cuadrado. Y ahora, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, porque son independientes. Y ahora, como cada una de las variables aleatorias tiene distribución normal y sigma cuadrado, entonces la varianza de cada una de ellas es y sigma cuadrado. Entonces aquí, si se mecanizan, entonces ponen n veces sigma cuadrado y al final les da sigma cuadrado partido por n, y eso está malo porque son independientes, ¿verdad? Pero no tienen igual distribución. Y esto es eh, sigma cuadrado partido por n cuadrado, y la suma de i es n por n más un medio. Y eso da, se cancela s con s y queda sigma cuadrado por n más 1 partido por 2n. ¿Ok? Por lo tanto, para la segunda parte, lo que yo quiero para poder hacer un cálculo, yo no les voy a pedir cálculo de integrales, para que lo tengan claro. A lo más lo que van a tener que hacer es arreglar un núcleo, como les dije la otra vez, de una gama, o un núcleo de una normal, pero calcular no. Entonces, no crean que van a encontrarse con integrales que van a tener que hacerlo un método, etc. Ese no es mi objetivo. Entonces, yo miro acá y yo sé que X barra, por ser combinación lineal de normales e independientes, es normal. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué X barra es normal? Porque es combinación lineal de normal e independiente. Cada una de las variables es normal y son independientes. No importa que no tengan igual distribución.
pero son independientes y normales, luego normal. ¿Y quién es la mu de esta normal? Es la esperanza X barra, y la esperanza X barra ya hemos visto que, sean independientes o no, es la suma de las esperanzas, dividido por n. Y como cada una de ellas tiene esperanza mu, entonces hacer mu más mu más mu, n mu, partido por n, me queda mu. Y la varianza la acabo de calcular. Sigma cuadrado, n más 1, n más 1, partido por 2n. Por lo tanto, para poder yo hacer un cálculo de probabilidad, no me queda otra que estandarizar, porque yo no sé, no tengo manera de calcular integrales cuando no son normal 0,1. Luego estandarizo y me queda que x barra menos mu partido por la raíz de la varianza, o sea, sigma raíz de n más 1 partido por 2n, tiene distribución normal 0,1. ¿Ok? Para el caso n igual 8, me da que x barra menos mu partido por sigma raíz de 9 partido por n igual 8, 16. Eso es normal de media 0, varianza 1. ¿Ok? Este es el que me permite hacer el cálculo. Por lo tanto, la probabilidad de que x barra menos mu sea mayor que sigma cuadrado, sigma cubo, es igual, estandarizo. Y para estandarizar entonces, como ya sé de ahí arriba, divido por x barra menos mu partido por sigma 3 cuartos, ¿cierto? Por 3 cuartos. Entonces, en módulo. Mayor que sigma cubo. Pero tengo que, si dividí por sigma 3 cuartos, entonces acá al otro lado también tengo que dividir por sigma 3 cuartos. Por lo tanto, entonces me va a quedar acá abajo sigma y aquí arriba 4 tercios. ¿Ok? Y lo que tengo ahí adentro es una normal 0,1. Y entonces me acuerdo de que en una normal 0,1, si yo tengo acá Profe, valor estaba esperando para absoluto, entrar. entonces lo que me están pidiendo ahí la probabilidad de que ese valor absoluto sea mayor que algo igual a 0,025. Entonces me están diciendo de que esta área roja es 0,025. La suma de las dos. ¿Ya? O si usted quiere, esto es lo mismo que 1 menos y el área de adentro es 0,975, ¿no? Entonces, si usted quiere, lo puede, como quiera, da lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo que decir, esto es equivalente a decir que la probabilidad de que este módulo sea menor o igual que sigma cuadrado por 4 tercios igual a 0,975. O sea, esta área negra ahora es 0,975. ¿Cierto? Por lo tanto, este punto que está aquí es esta área negra más este pedacito rojo. O sea, es 0,975 más la mitad de 0,025, que es 0,125, ¿no? 0,0
125. Y eso da 5, 7, 8, 9, 7, 5. ¿Ya? Los van, buscan en la tabla en qué punto de la recta real llevo acumulada área punto 975, 9875. Ese numerito entonces tiene que ser igual a esto que está aquí, y entonces despeja sigma cuadrado. ¿Ok? ¿Quién está esperando? ¿Ok? Bien. Entonces el problema es estandarizar. Vamos al siguiente. Espera un poquitito. Fabio. Bien. Entonces, esta me fue un poco más complejo, porque miren. Primero, yo esperaba que ustedes trataran de usar lo siguiente. Suma de cosas que son exponenciales con el mismo parámetro es gamma. ¿Qué fue lo que vimos en la última clase? Entonces aquí, suma de igual 1 hasta, en este caso, 5. Son 5 los primeros. La xy es gamma de parámetro 5 lambda. En este caso el lambda es 1. ¿Ya? Suma de variables exponenciales independientes con el mismo parámetro tienen que ser I y D. Es gamma. Eso lo probé en la clase pasada, en la última clase con la generadora de momento, porque eso es lo que quería aplicar. Después la suma de igual 1 hasta, son 3, es gamma de parámetro 3, un medio. Bien. Lo segundo que quería que aplicaran es que si yo tengo una gama, eso lo hice yo en probabilidades. Si yo tengo una gama, entonces, ¿cómo pasarme a una chi cuadrado? Porque yo sé el comportamiento de división de chi cuadrados. Eso fue lo que aplicamos hoy cuando comenzamos el curso con el teorema de cambio de variable. Entonces, si yo tengo una gama, entonces el teorema dice esto, que lo que vimos, no sé si teorema, es un ejercicio en realidad. Si yo tengo que una variable aleatoria z es gamma de parámetro alfa lambda, entonces 2 veces lambda z, entonces z. 2 veces lambda z, 2 veces lambda z, es chi cuadrado con 2n grados de libertad. Entonces aquí me equivoqué, el lambda tiene que ser un entero para que esta cuestión funcione. Entonces, este alfa es n. Entonces, si es gamma de parámetro n lambda, entonces 2 lambda z es chi cuadrado con 2n grados de libertad. Esto lo hicimos en curso pasado, en probabilidades, de lo poco que alcanzamos a hacer. Por lo tanto, cada una de estas yo las puedo transformar a chi cuadrado. Entonces, si yo multiplico 2 lambda, mi lambda aquí es 1. Entonces, 2 veces esta suma es chi cuadrado con 2n grados de libertad, o sea, con 10 grados de libertad. Y 2 lambda, entonces 2 veces un medio, sería 1.
es chi cuadrado con 2n grado de libertad, o sea, con 6. ¿Ya? Aquí es 2 lambda, como el lambda es 1, me queda 2 por 1, 2. Y acá es 2 por lambda, que es 1 medio, 2 por 1 medio me queda 1, por eso no aparece el 1, ahí hay un 1. ¿Ok? Chi cuadrado. Tengo 2 chi cuadrados y son independientes porque las xy con las i sub i son independientes, así que estas dos son independientes. ¿Ok? ¿Y qué dice el teorema que nosotros vimos como aplicación de cambio de variable? Dice que si yo divido una chi cuadrado con su grado de libertad, dividida por otra chi cuadrado con su grado de libertad, entonces siempre que sean independientes, y lo son porque esta depende de la x y esta de la y sub i, esto es f de Fischer con parámetros los grados de libertad de la primera, los grados de libertad de la segunda. Pero a mí me están diciendo x barra dividido por y barra. Bueno, pero entonces está listo, pues sí. Arréglela un poquito nomás. Entonces, esto es lo mismo que, entonces, dividimos acá por 5, por los grados de libertad. Entonces, para tener x barra, esto es lo mismo que dividir por 5. Y 2 dividido por 10 da 5. Ah, justo arriba de x barra. Y abajo es por 3. Entonces, por 1 medio. 1 medio y barra, ¿no? ¿Está bien? Porque esto es dividido por 3 multiplicado por 1 medio, sí. Así que esta cosa es F10,6. Y me están pidiendo calcular la probabilidad de que x barra partido por y barra sea mayor que 1,4685, que es lo mismo que la probabilidad, y me armo x barra dividido por 1 medio y barra mayor que dividir por 1 medio es lo mismo que multiplicar por 2, así que me va a quedar aquí, me va a quedar el doble de 1,4685. El doble de 1,4685 es calculadora, el 1,4685 por 2, 2937. ¿Ok? Mayor que eso, que es lo mismo que esto. Yo sé que F10,6, y eso está en las tablas, entonces, pero aparece menor o igual, así que esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x barra partido por 1 medio y barra sea menor o igual que 2937. ¿Okay? Bien, entonces F10,6. Entonces, si nosotros vamos, a ver si la tengo por aquí. Tabla Fischer. Hay varias páginas de tabla Fischer, pues, ¿ya? Miren, todas esas tablas Fischer. Entonces, ¿qué tiene que buscar uno? Dice, B1 es solo grado de libertad del numerador. Entonces, este sería, mi B1 sería 10, este sería 10 y este sería 6. Entonces, debo buscar en 10, 6. Entonces, lo que aquí dice que la probabilidad que la F sea menor que este número que va a aparecer aquí en la tabla es 0,9. ¿Ok? Lo puse aquí para que buscaran en la primera.
Entonces 10, 6. Podría que no les diera aquí, hay que pasarse a la segunda. 10, 6. 10, 6. 10, 6. Ahí. Es el 2937, justo 2937. Entonces, lo que dice aquí este 2937, 16, dice la probabilidad que una f de Fisher con parámetros 16 sea menor o igual a 2.937 es 0,9. Así que la probabilidad que andamos buscando es 1 menos esa probabilidad, o sea, 1 menos 0,9, o sea, 0,1 el resultado. ¿Okay? Si no les hubiese dado esto, entonces habría que irse pasado acá. ¿Ya? Si no les hubiese pasado eso, entonces tendrían que haber ido a la siguiente tabla y haber buscado de nuevo. Esto todavía está con el 0,9. Aquí está. 0,95, el 10 con el 6. Es un buscado de 10 con el 6 y es el 4.060. Pero ese número no es el que nos aparecía acá. Por lo tanto, no es 0,95, por eso es 0,9 en realidad. Por eso que le puse la primera de la tabla, ¿no? Para que la encontraran al tiro. ¿Ya? Ningún integral. Mariano, creo que fuiste tú que me preguntó por las Eh, integrales. De ahí viene sí, el... al ¿Ya? final terminé usando la función gamma en una parte. Claro, claro. Por eso que no es necesario, porque el objetivo del problema era que trataran de aplicar las cosas que hemos visto antes. ¿Eh? Ah, no todos Profe, vale. profe, de todas maneras, si es que uno lo hizo con... Porque yo saqué la distribución de cada una de esas y después la integré la densidad. Pero Y sacaste, ya, si es, como lo acabo de hacer yo, es gamma cada una. claro, me daba que la X barra era, estoy viendo aquí, era gamma 5,5 y la Y era gamma 3,3 medios. ¿Ya? Y Pero el después, cociente. claro, y después lo que hice fue integrar, le saqué hice el producto de Ah, ya, ya. la conjunción. Dijiste punto transformado por densidad conjunta y como son independientes el producto de las densidades, ¿eso? Sí, exacto. Y después integré Ya. sobre la región X partido por el numerito mayor a Y. Sí, pues el conjunto A donde Sí, quieres calcular eso. la probabilidad. Integré toda esa cosa y me quedó una expresión grande. Ya, Eh, ya. Ya, eso es lo que hay que tratar de evitar, porque entonces siempre yo voy a estar pensando en que apliquen las propiedades y que lo que a mí me interesa es que ustedes manejen eso. Cocientes de chi cuadrados con su respectiva grado de libertad. Cocientes de una normal 0,1 con la raíz de una chi cuadrada con su grado de libertad. T. La otra es F. N-1 S cuadrado partido por sigma cuadrado. Chi cuadrado con N-1 grado de libertad. Siempre que sean I de normales mu sigma cuadrado. Ese es el manejo porque eso es lo que yo voy a usar en inferencia. ¿Ya? Si todo esto que estoy haciendo son todas herramientas para inferencia, no me estoy ni siquiera desviando un poquitito, solo herramientas para inferencia. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. La idea es que ocupen esas propiedades. Entonces, si uno no las tiene, se las forma. Igual como en el 1 lo hicieron como lo mostré yo, que era un poco estandarizar X barra. Entonces, la sí, misma idea, porque te fijas, X barra lo estandarizaste, o sea, X barra viste la distribución de probabilidad primero y después la estandarizaste para poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces, lo mismo en los otros casos. Una comilla de estandarización es esto que acabo de hacer yo de pasarme al h cuadrado y dividir por lograr la libertad para llegar a una distribución que esté tabulada. Tabulada es como decir normalizada, ¿entienden? Porque la única que está tabulada es la normal 0,1. Entonces yo me voy a la normal 0,1 porque está tabulada. Y acá lo mismo, me voy a la F, me voy a la H cuadrada, me voy a la T, porque están tabuladas.
Y si no, tendría que ser una integral simple, como les digo, que sea calculable a través de un núcleo de una gama, que yo arme nomás la gama y después entonces tengo el cálculo sin calcular explícitamente una integral. Esa es como la idea siempre que voy a querer que hagan ustedes, ¿ya? Para que lo tengan presente. Pero, profe, el método que le comenté es válido igual, si es que da Sí, el no, resultado. si está Ya, bueno, no hay problema. ya. Si eso no Yo es lo dejé problema. expresado. Sí, Claro, igual. está bien, pues te fijas, No calculé la integral porque... claro, porque les queda una cuestión, pero por eso, está bien que choquen con eso, pero para que les sirva, para que piensen después que lo que hay que hacer es otra cosa, ¿ya? Es como que quisieran calcular la integral, por ejemplo, si les digo x normal 2,4 o 1,4, calcula la probabilidad de que x sea mayor que 2. Entonces eso es la integral entre dos infinitos de la densidad, ¿cierto? Entonces si Sí. ustedes se ponen a hacer eso, pueden hacer cambio a variable, todo lo que quieran, pero van a llegar a una integral que no, bueno, a lo mejor la pueden calcular a través, no sé, pues de integrales dobles, no sé, alguna cosa así, pero no es el objetivo. Porque si ustedes la estandarizan, ustedes tienen la tabla para poder calcular esa integral. Ese es el objetivo. ¿Ya? Bien. El siguiente. Entonces, respecto de la tarea 1, de la tarea 0, perdón. En la tarea Profe, 0, ustedes profe, tuvieron que... la tarea 0 decía, para que no me... Decía que si yo tenía dos variables aleatorias cuya covarianza fuera 0, y cuyas, decía que si usted tenía variables xy cuya covarianza fuera 0, cuya covarianza sea 0 y cuyas esperanzas fueran iguales, algún valor fijo, y cuyas varianzas fueran ya. no necesariamente iguales, varianza de x igual sigma 1 cuadrado y varianza de y igual sigma 2 cuadrado. Profe, Entonces ¿le puedo decía consultar que algo de...? de entre todas las variables de la forma lambda x más, de todas las combinaciones convexas en el fondo, entre la variable x e y, la óptima en el sentido de que minimiza, esa, usted ve, era la distancia, ¿no es cierto? Era la distancia al cuadrado de la norma L2, ¿cierto? Era la distancia entre lambda x más 1 menos lambda y con teta, ¿cierto? Eso querían que fuera mínimo, ¿ya? Bien, bien. Entonces miren la aplicación, ¿para dónde va este problema? ¿Ya? ¿Para dónde va este problema? Entonces, primero, vamos a hacer más hojas nomás. Primero, vamos a considerar, estos después se van a llamar muestras aleatorias simples. ¿Eh? Después le vamos a poner un nombre a esta cosa. Variable aleatoria x1, xn, independientes, y d en realidad, entonces, y d, normales, musu 1, sigma cuadrado. Y su 1 hasta I su m, no n, y d, normales, musu 2, la misma si cuadrado. ¿Ok? Y independiente entre ellas.
eso después vamos a decir que son dos poblaciones. Es que después el lenguaje que vamos a usar, vamos a decir que la X1, Xn es una muestra aleatoria simple de la población X, cuyo modelo es normal mu1 sigma cuadrado, y después vamos a decir que la Y1 y M es una muestra aleatoria simple de una población Y con modelo normal mu2 sigma cuadrado, la misma sigma. No tienen por qué tener la misma mu, pero tienen la misma sigma. Y entre las dos poblaciones son independientes. Ese es el lenguaje que después vamos a usar, ¿ok? En este minuto son I y D, una es normal en mu1 sigma cuadrado y la otra normal en mu2 sigma cuadrado. Bien. Entonces nosotros sabemos que podemos construir con estas el n-1, n-1, s cuadrado, y le vamos a poner una x aquí para enfatizar que viene de la variable x1, xn, dividido por sigma cuadrado, que es la sigma cuadrado que está ahí, y esto tiene distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Entonces esto es chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Y por otro lado, sabemos que m menos 1, ahora, usando estas otras, I1 y M, S cuadrado, le voy a poner una I, para acordarse que vienen de acá, dividido por la varianza de estas normales, que es la misma de antes, es chi cuadrado partido por M menos 1. ¿Ya? Ya vimos nosotros que lo esperado para ese cuadrado X era que me diera la varianza de las XY's, que es sigma cuadrado. Y por otro lado, ahora si lo miro con las Y, entonces lo esperado de la S cuadrado Y será, como él tiene la misma varianza, también es sigma cuadrado. Entonces lo que uno se pregunta es, el lenguaje después va a ser así. Quiero que tratar de, la S cuadrado se construye con las XY's. Y está tratando de apuntar la sigma cuadrado, porque lo esperado de ella es que dé sigma cuadrado. Así que yo podría usar las X para construir lo que espero que sea sigma cuadrado. Pero alguien puede decir, no, yo no voy a hacerlo con la X, voy a hacerlo con las Y. Pero eso sería botar todo el otro conocimiento. Entonces, si lo hace con la Y, lo esperado con la S cuadrado Y también es sigma cuadrado. Pero si usa solo la de arriba, pierde todo lo de abajo. Y si usa solo lo de abajo, la Y1 y M, pierde todo lo de arriba, la X1 y N. Entonces la pregunta es, ¿cómo construir algo de modo que lo esperado sea sigma cuadrado, pero que utilice tanto las X como las Y? ¿Ok? Eso de construir algo se va a llamar estimador. Entonces, repito, ¿cómo construir algo tal que lo esperado sea sigma cuadrado, pero usando las XY's y las Y sub Y? Acuérdense que después la X1 y Xn va a representar la muestra, lo que yo voy a poder observar. Y la Y1 y M también. Entonces, no, ¿para qué voy a botar todo un pedazo de lo observado? Entonces trato de hacerlo con lo que observo con las dos. Y ahora ocupo lo de arriba y digo, el criterio que voy a usar una combinación convexa que minimice la distancia entre esto que voy a construir y el parámetro. Acuérdense que el parámetro, θ, es lo esperado de cada variable, x e y. Entonces aquí lo esperado de la S cuadrado es la sigma cuadrado y lo esperado de la S cuadrado es sigma cuadrado. Por lo tanto, la θ, que nace las veces de θ, es sigma cuadrado. ¿Ok? Que nace las veces de la X es
S cuadrado X. Quien hace las veces de la Y es S cuadrado Y. ¿Y quién hace las veces de la sigma 1 cuadrado? ¿Y quién hace las veces de la sigma 2 cuadrado? ¿Quién era sigma 1 cuadrado? Era la varianza de X, o sea, va a ser la varianza de S cuadrado X. La varianza de S cuadrado X. Y nosotros calculamos, vimos, que la varianza de S cuadrado X, usando que n-1 partido por sigma cuadrado era chi cuadrado, y que la esperanza de una chi cuadrado son los grados de libertad, vimos que la varianza de S cuadrado X era 2 sigma a la cuarta partido por n-1. Y la varianza de ese cuadrado ahí será 2, la varianza, que es sigma cuadrado al cuadrado a la cuarta, dividido por m-1. ¿Se acuerdan? Eso yo hice esos cálculos. La varianza de ese cuadrado X es 2 sigma a la cuarta n-1. La varianza de ese cuadrado Y es 2 sigma a la cuarta m-1. Porque la Y tiene, ese cuadrado Y tiene m términos. ¿Ya? Entonces tenemos todos los ingredientes. ¿Qué queremos encontrar? ¿Qué queremos encontrar? Más. Queremos encontrar un lambda, que ya lo encontramos la otra vez, tal que la distancia entre esa combinación convexa y sigma cuadrado sea mínima. Está bien, pues si yo lo que quiero es tratar de parecerme a sigma cuadrado, porque lo esperado es que me dé sigma cuadrado, con lo que yo estoy tratando de construir. Y en la tarea ustedes vieron que el lambda óptimo era sigma 1 cuadrado arriba o sigma 2. ¿Se acuerdan? Sigma 1, si no me equivoco. Ya. Sigma 1 cuadrado dividido por sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. ¿Ok? Ese es el lambda óptimo. Que en nuestro caso será sigma 1 cuadrado, que es 2 sigma a la cuarta partido por n-1. 2. Chao. Dividido por 2 sigma a la cuarta partido por n-1 más 2 sigma a la cuarta partido por m-1. Factorizando por 2 sigma a la cuarta arriba y abajo, me da 1 partido por n-1 dividido por n-1, m-1, m-1 más n más m-2. N más m-2. Y eso da m-1 arriba dividido por, era sigma 2. Era sigma 2. Entonces esto es m aquí. Eso es m. Entonces esto es m. Entonces esto es entonces esto queda va a quedar en el denominador n más n menos 2 y en el numerador va a quedar n menos 1. ¿Ya? Y el 1 menos lambda tongo será 1 menos eso, n más m menos 2 menos m menos 1 partido por n más m menos 2.
¿Ya? Entonces, voy a bautizarla así. S cuadrado P. Esta aparece la fórmula y todas las cosas. Esa va a ser mi combinación convexa. Entonces el lambda n menos 1 partido por n más m menos 2 por x, y mi x era s cuadrado x. S cuadrado x más 1 menos lambda n menos 1 partido por n más m menos 2 por s cuadrado y es la variable aleatoria que está a menor distancia de sigma cuadrado con la distancia de L2. Eso es lo que nosotros probamos. ¿Ok? Pero nótese que ya nosotros sabemos que n-1 por s cuadrado x partido por sigma cuadrado es chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Y sabemos que m-1, porque son i de normales, s cuadrado i partido por sigma cuadrado es chi cuadrado con m-1. Tengo dos chi cuadrados. Este chi cuadrado depende de las x, la primera, y esta chi cuadrada depende de las i's. Y como las x y las i's son independientes, entonces la s cuadrado x es independiente de la s cuadrado y. Por lo tanto, con una constante siguen siendo independientes. Así que tengo dos chi cuadrados. ¿Ok? Dos chi cuadrados. Bien. ¿Y cómo llego a eso? Entonces, si tengo dos chi cuadrados, quiere decir de que la suma de ellas es chi cuadrado con la suma de los grados de libertad. Por lo tanto, tenemos que n-1 s cuadrado x partido por sigma cuadrado más m-1 por s cuadrado y partido por sigma cuadrado es chi cuadrado con la suma de los grados de libertad. N menos 1 más m menos 1, n más m menos 2. ¿Ok? Pero miren, si usted la s cuadrada, mira aquí, si usted multiplica por n más m menos 2, entonces aquí le va a quedar n menos 1 arriba, s cuadrado x, m menos 1, s cuadrado y el s cuadrado p le va a quedar multiplicado por n más m menos 2, ¿ok? Y si ahora eso lo divide por sigma cuadrado, entonces en el lado izquierdo le va a quedar n más m menos 2 por s cuadrado p partido por sigma cuadrado, y en este lado derecho le va a quedar n menos 1 s cuadrado x dividido por sigma cuadrado, que es el primer sumando, y acá m menos 1 s cuadrado y dividido por sigma cuadrado, que es el segundo sumando. O sea, conclusión, n más m menos 2 por s cuadrado p partido por sigma cuadrado tiene distribución chi cuadrado n más m menos 2. ¿Ok? Más aún. Más aún. Partimos con que teníamos que las variables eran
normales, mu1 sigma cuadrado, normales, mu2 sigma cuadrado. Entonces, si usted toma x barra, como son normales, independientes, entonces esto me va a dar normal. Como si toma y barra, entonces, como son normales independientes, me va a dar normal. Si ahora tomo x barra menos y barra, como cada una de ellas, x barra e y barra son normales e independientes, porque las x barra e independientes de la y barra, porque las x y las y son independientes, entonces x barra menos y barra es normal. ¿Estamos de acuerdo? Es normal. Me pasé. Está bien. Entonces, por lo que acabo de explicar, x barra menos y barra es normal. ¿Estamos? ¿Por qué es normal? Porque la x barra es normal y la y barra es normal y ambas son independientes. ¿Por qué son independientes? Porque las x son independientes de las y. ¿Y por qué x barra es normal? Porque es combinación de normales, independientes. ¿Y por qué la y barra es normal? Porque es combinación lineal de normales independientes. Bien. ¿Cuáles son los parámetros que van aquí? La esperanza. La esperanza, que es lo mismo que la esperanza de y barra, de x barra, menos la esperanza de x barra, de y barra. Y eso es, ¿cuánto era la esperanza de x barra? Es la suma de las esperanzas dividido por n. Pero como todas tenían igual esperanza mu1, entonces era mu1 más mu1 más mu1 más mu1, n mu1 dividido por n me da mu1. Y la esperanza de la y barra, por analogía, es mu2. Bien. ¿Cuánto es la varianza de x barra menos y barra? Como son independientes, entonces la suma, no la resta, la suma, no la resta. No perdono si ustedes me ponen la diferencia de las varianzas, ¿estamos? Porque esto es lo mismo que, si usted quiere para que se acuerde, esto es lo mismo que la varianza de x barra más menos 1 por y barra. Es una suma. Y la varianza de la suma es la suma de las varianzas cuando son independientes. Es la suma de las varianzas cuando son independientes. Y como en este caso lo son, entonces esto va a ser la suma de la varianza de x barra más la varianza de menos 1 por y barra. Y las constantes salen afuera al cuadrado, ¿no es cierto? Así que ese menos 1 va a salir al cuadrado. Por eso que es la varianza de x barra más la varianza de y barra. Póngale ahí porque son independientes. La x barra con la y barra. ¿Y por qué son independientes? Porque las x con las y son independientes. Se dice que son dos poblaciones independientes. ¿Ya? Bien. Y este cálculo ya lo hicimos. Si las variables eran y d, entonces la varianza era la varianza común dividido por la cantidad de variables que estoy sumando. Entonces aquí estoy sumando n y la varianza común era sigma cuadrado. Y aquí estoy sumando m y la varianza común también era sigma cuadrado. Porque la varianza de cada una de las x y es sigma cuadrado y cada una de las y sub y es sigma cuadrado.
¿Ok? Así que tenemos que la varianza de... tenemos que es normal que X barra menos Y barra es normal de media mu1 menos mu2, coma, sigma cuadrado partido por n más sigma cuadrado partido por m, o sea, sigma cuadrado factor de 1 partido por n más 1 partido por n. ¿Ok? Dicho de otra forma, X barra menos Y barra menos la media, mu1 menos mu2, dividido por raíz de la varianza, sigma partido por 1 partido por n más 1 partido por n, tiene distribución normal 0, 1. ¿Ok? Tenemos normal 0, 1. Ya. Mi objetivo es encajonar mu1 menos mu2. Mi objetivo es encajonarlo, o sea, ponerle algo por arriba y algo por abajo, que dependa de lo que veo, y lo que único que ve uno es la X1 XN y la Y1 IM. Entonces, que dependa de eso, y de manera que el mu1 menos mu2 quede encajonado con alguna probabilidad. Lo que les voy a hacer ahora en el fondo va a ser un intervalo de confianza. Sin saberlo, digamos, eso es lo que vamos a hacer. Bien. Pero, pucha, no me va a decir que el sigma es conocido. O sea, lo más probable es que el sigma sea desconocido en toda esta cuestión. Entonces, si yo voy a querer encajonar, lo más probable es que me vaya a quedar dependiendo de sigma. Entonces, voy a tratar de sacar ese sigma de ahí y reemplazarlo por algo que se parezca a sigma. Y usted dice, a ver, acabamos de construir aquí un S cuadrado P, este que está aquí, ese que está ahí, cuyo valor esperado es sigma cuadrado. Lo que yo espero del S cuadrado P es sigma cuadrado. No sé si lo dije, pero es inmediato, porque mire, la esperanza del primero, de este, es n-1 partido por n más m-2 por la esperanza de ese cuadrado x. La esperanza ya la calculamos la otra vez y nos dio sigma cuadrado. La sigma cuadrada de las x, que es sigma cuadrado. Y acá me da la sigma cuadrada de la y, pero la sigma cuadrada de la y es sigma cuadrado también. Así que me va a dar sigma cuadrado factor de n-1, n más m-2, más m-1, n más m-2, y eso es 1. 1 por sigma cuadrado, sigma cuadrado. Así que lo esperado de ese cuadrado P es sigma cuadrado. Así que yo espero que ese cuadrado P sea sigma cuadrado. Eso es lo que yo espero. ¿Ok? Por lo tanto, entonces ese cuadrado P es como que se parece a sigma cuadrado. Entonces, la raíz de ese cuadrado P, o sea, SP, es como que se parece a sigma. Entonces reemplacemos aquí ese sigma por SP. Ese sigma por SP. Entonces, nos va a quedar X barra menos Y barra menos mu1 menos mu2 dividido por SP en vez de sigma, raíz de 1 partido por n más 1 partido por n.
pero la distribución muy alta. ¿Sí? Porque le cambié una constante por una variable aleatoria, entonces ya me cambió la distribución. ¿Qué distribución tendrá eso? Ah, pero mire lo que pasa aquí. X barra menos Y barra menos mu1 menos mu2 dividido por sigma por raíz de 1 partido por n más 1 partido por m. Esta es una normal 0,1. Si yo divido una normal 0,1 partido por una raíz de una g cuadrado con su grado de libertad, aplicación del teorema de cambio de variables, al principio, entonces, ¿quién yo sé que es g cuadrado? ¿La s cuadrado p? Si la s cuadrado p multiplicada por n más m menos 2 y dividido por sigma cuadrado, eso yo sé que es chi cuadrado. Con n más m menos 2 grados de libertad, así que si esa chi cuadrado la divido por su grado de libertad, entonces lo que uno obtiene, según el teorema de cambio de variable, normal 0,1 dividido por una chi cuadrado dividido en su grado de libertad en raíz, según está resuelto, de hecho ustedes lo vieron como aplicación del teorema de cambio de variable, esto es t con la cantidad de grado de libertad. Ah, pero espérese. Pero para que usted me diga eso, la división de una normal 0,1 con la raíz de una chi cuadrada con su grado de libertad, es siempre que la normal de arriba sea independiente de la chi cuadrada de abajo. ¿Y serán independientes? ¿De quién depende arriba el numerador? Depende de X barra y barra. Pero nosotros ya probamos, o sea, usted lo tiene que haber visto, que X barra y S cuadrado X son independientes, siempre, cuando las variables son Y de normales. Y Y barra, por lo mismo, S cuadrado Y. Así que la X barra y la Y barra son independientes de S cuadrado X y S cuadrado Y. Por lo tanto, la X menos Y es independiente de cualquier función de la S cuadrado X y S cuadrado Y, que es la S cuadrado P. Así que efectivamente sí son independientes, por el hecho de que estas dos son independientes. ¿Ok? Son independientes. ¿Ya? Supongo que lo habrá leído eso en los problemas resueltos, donde hay que aplicar la normal multivariada. Pero ¿qué es lo que es este cociente? ¿Qué es lo que es este cociente? Si usted simplifica S con S, el sigma cuadrado en la raíz le va a quedar sigma, con ese sigma se va. El S cuadrado P en raíz le queda SP. O sea, le queda justo este que está aquí. O sea, esta cosa es T student con N más N menos 2. ¿Ok? Todo eso proviene de la tarea 0. Todo eso proviene de la tarea 0. ¿Ya? Entonces, para no cambiarles de tema, dejamos el teorema del límite central para la otra clase nomás. Y entonces, ¿y para qué sirve este botón? ¿Qué podría hacer yo con esto? Dije que quiero encajonar mu1 menos mu2. ¿A qué me refiero con encajonar? Se quiere encontrar variables aleatorias u, b, tal que la probabilidad de que
mu1 menos mu2 quede encajonado entre U y B, sea igual a... Aquí uno pone 1 menos alfa y no sé, pero le voy a poner punto 95 para ejemplificarlo nomás. Pero esto puede ser reemplazado y después la jerga de intervalos se pone 1 menos alfa con alfa chiquito. Alfa del orden de 0,1, 0,05. Ese es el típico alfa que, o 0,025 que se usa. ¿Ya? Entonces quiero encontrar U y B tal que con probabilidad 0,95 eso el mu1 menos mu2 queda ahí. Ok. ¿Qué me dice? Esto es tStudent. Entonces voy a hacer lo siguiente, mira. Como la SP es T, entonces la gráfica de, esto es la densidad de una variable aleatoria tStudent gráfica de una densidad de una variable aleatoria tStudent con n más n menos 2 grados de libertad. ¿Ya? Es simétrica respecto al cero, se parece a la normal, más o menos el monito es así. Bien, entonces pillemos nosotros dos puntitos aquí, A y menos A, es como la curva es simétrica, entonces esto va a ser simétrica, de modo que esto sea 0,95. Entonces, ¿quién es A? ¿Cuánta área lleva acumulada A? A lleva acumulada área 0,975. O sea, entonces hace nota así, T, N más M menos 2, lograba libertad, coma, el área que lleva acumulada. Eso así se nota A. Es un numerito en la recta real, tal que hasta ese numerito lleva acumulada toda esta área para atrás. Eso más este cachito. ¿Ok? Supongan, por ejemplo, imagínense que n vale, no sé, pues n vale 10, m vale 12, entonces n más m menos 2 serían 20. Entonces me quería 20.975. Entonces, podríamos ir acá, tabla tStudent, 20, grado de libertad 20, grado de libertad 20, y dice que tiene que llegar a área acumulada 0,975. 0,975. Déjenme ver. Esta es área acumulada. ¿Qué es lo que está?
no sé lo que está dando aquí esta cosa. ¿Qué es? Ya. Ya entendí. Lo que va dentro es el número en la recta real y lo que va aquí arriba es la probabilidad acumulada. Entonces ando buscando la probabilidad acumulada, ¿cuántas dije? Era 975. Aquí está 975. Aquí está 975. Bueno, está en la anterior. ¿No? Aquí está 0,650, 0,7, 0,75. Entonces no está. Está el 20 aquí, pero todavía no está la probabilidad acumulada. Quiero llevar área acumulada .975 y aquí llevo recién área acumulada .9. En el 1,325 llevo .9. Así que me tengo que ir a la otra hoja. Entonces aquí el 20. El 20. Ahí. Y .975 aquí, entonces es este. ¿Ya? En realidad debería más o menos uno haber dicho intuitivamente cuánto es, porque pareció a la normal 0,1 y la normal 0,1 en el que lleva acumulado área .975 es 1,96. Aquí es 2.086. ¿Ya? Entonces el valor T sub 20,975 es el valor de A, sería 2.0 algo. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Pero en este caso, como lo vamos a dejar con N y M, queda general. Y si lo dejamos con 1 menos alfa aquí, si esta área fuera 1 menos alfa, el 0,95, esta colita sería alfa medio, y esta otra colita sería alfa medio. Por lo tanto, la suma sería 1 menos alfa más 1 más alfa medio. O sea, sería 1 menos alfa medio. ¿Ya? Si usted quiere general, esto aquí sería 1 menos alfa. Esta cola es 0,025, 0,025. Y en general es alfa medio y alfa medio. ¿Ya? Yo le justifiqué por qué uso cola simétrica, por qué dejo el mismo 0,025 y 0,25, porque hay infinitas maneras de poner estos dos números. Es porque hace que esta distancia en este espacio aquí sea el más cortito posible. ¿Se acuerdan? Usando Lagrange provee eso. Bien. Entonces, acá sería, entonces, si es que lo hace en general, 1 menos alfa medio. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que traduzco este mono? ¿Qué me está diciendo? Me dice que la probabilidad que una variable aleatoria que tenga esta densidad de student con n más m menos 2 grados de libertad se encuentre entre menos a y a es 0.95. Traduzcamos entonces. Más. Entonces, la probabilidad que una variable aleatoria t-student, ¿cuál es la que t-student que acabo de descubrir? X barra menos y barra menos mu1 menos mu2 dividido por SP por raíz de 1 partido por M, 1 partido por M. Esta es una variable t-student con n más m menos 2 grados de libertad. Entonces la probabilidad que esa t-student se encuentre entre este numerito, t más m menos 2, .975 y mayor que menos t sub n más m menos 2.975 era 0.95. Eso es lo que hay. Esta es una variable aleatoria normal, perdón, student, esta. Que se puede llamar así, como se puede llamar Z, como se puede llamar T, Q, la letra que usted quiera. Lo único que yo sé es que tiene distribución T, con esos grados de libertad. Entonces, si yo pillo estos dos numeritos, que ya vimos que si n valía 10 y m vale 12, este número del 2,04 es algo, así que estos son dos numeritos,
este y este son dos numeritos, la probabilidad que esta variable aleatoria entre esos dos numeritos es 0.95. Y como yo quería encajonar mu1 menos mu2, lo único que ahora hago es despejar. Entonces me queda aquí la probabilidad de que menos t n más m menos 2, 0.975 multiplicado por SP por raíz de 1 partido por m más 1 partido por m es menor que x barra menos y barra menos mu1 menos mu2 es menor que t sub n más m menos 2, 0.975 por SP por raíz de 1 partido por n más 1 partido por m es igual a 0.95. Lo único que hice, multipliqué cruzado. Y ahora lo que voy a hacer es restar x barra e y barra. ¿Ya? Resto en el izquierdo, el medio y el derecho. Entonces me va a quedar menos x barra más y barra, menos esto. Acá me va a quedar menos mu1 menos mu2. Y acá me va a quedar menos x barra más y barra más esto. ¿Ya? Para no escribir tanto. Y ahora multipliquen por menos 1. Después que hicieron ese primer paso de restar x barra y barra, multipliquen por menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? El que estaba aquí en el derecho va a quedar acá en el izquierdo. ¿Y quién estaba en el derecho? Menos x barra más y barra más t. Entonces, multiplicado por menos 1 me va a quedar x barra menos y barra, porque era menos x barra más y barra. Entonces va a quedar menos x barra, con menos queda más. El y barra estaba con más, queda con menos. Y el t está con más y queda con menos. Entonces, menos. Es solo, para no escribir tanto más, pero es nada más que eso. Resto y después multiplico por menos 1. Entonces, por SP raíz de 1 partido por n más 1 partido por n. Eso me quedó en el lado izquierdo. Probabilidad D. ¿Ya? Porque este de aquí quedó con menos x barra más y barra, pero al multiplicarlo por menos quedó acá como primer elemento, con signo contrario. Al medio quedó, el resté x barra menos x barra más y barra, así que se fueron, y multiplicó por menos 1, quedó mu1 menos mu2. Y en el lado derecho quedó lo que estaba aquí en el izquierdo, con signo contrario. Aquí en el izquierdo estaba menos x barra más y barra. Entonces va a quedar x barra menos y barra. Y aquí estaba menos este t, entonces queda más ese t. T sub n más n menos 2, 0.975 por SP raíz de 1 partido por n más 1 partido por n. Igual a 0.95. Entonces, esta es la variable aleatoria U y esta es la variable aleatoria B. Y al par V se le llama, después como digo lo vamos a formalizar, al intervalo se llama intervalo de confianza de nivel 0.95 o de 95% confianza para la diferencia
de medias en poblaciones normales con varianza desconocida, pero igual. Pero iguales. ¿Ya? La varianza es sigma cuadrado en ambas. No se conoce, pero es igual en ambas. ¿Ya? Las poblaciones son normales y uno encontró un intervalo. Aparece en los formularios, te ponga esto mismo, intervalo de confianza, y le va a aparecer toda esta cosa. Ahí acabo de esta clase hacer toda la justificación de por qué yo les di primero la tarea 0. ¿Cuál era el objetivo de la tarea 0 del problema 2 de la tarea 0? ¿Por qué es necesario estudiar el teorema de cambio variable? ¿Por qué es necesario estudiar el comportamiento de C cuadrado cuando son I y D normales mu sigma cuadrado? ¿Por qué es necesario estudiar la combinación de normales independientes? ¿Por qué eso nos lleva? ¿Por qué es necesario estudiar la normal multivariada? A su vez, nos lleva a ver que la suma de G cuadrado es G cuadrado. Eso nos lleva a usar la herramienta de la función generadora de momento. Bueno, y hay muchas otras cosas entre medio. ¿Ya? Todo eso, herramientas, han sido utilizadas para justificar esto que acabamos de encontrar y que en general los estudiantes de ingeniería, espero que no sean los de ingeniería estadística porque ellos deberían saber muy bien todas estas justificaciones, pero como le hacen el quite a las cosas de probabilidad, entonces no sé si será tan así. Los estudiantes de ingeniería, de las otras ingenierías, digámoslo así, ocupan esto como en un formulario, ¿ya? Y usted también lo puede ocupar después como un formulario, pero solo le estoy dando los por qué, digamos, de dónde viene esta cosa, ¿ya? Eso, ese por hoy día la clase, ¿ok? Voy a ver, la grabé, vamos a ver, se supone que debería quedarme aquí en el documento, y si es así, voy a ver si la subo, para que sus compañeros, si quieren verlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, yo ¿Quedó no. claro, No sé. más o menos? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿se fijaron cómo ve las distintas herramientas que hemos estado usando para construir esto? Bueno, lo otro va a ser el que veríamos es el teorema clásico del teorema central del límite, que se necesita, porque también en algún momento uno a veces no se la puede para encontrar a alguien que se parezca, alguien que lo esperado sea ese parámetro. Y entonces lo que hace es estudiar su calidad, pero asintóticamente. Entonces ahí se necesita el teorema de convergencia, del teorema del límite central. Bueno, y para muchas otras cosas también se necesita la convergencia, por eso hay que estudiarla un poquitito. Y la herramienta, una de las herramientas más potentes que también vamos a necesitar, sobre todo para ver también el comportamiento de la condicionalidad. Entonces, es como copiar probabilidades condicionales, ¿ya? Lo mismo que vimos en probabilidades condicionales, qué es lo que es la probabilidad condicional, si son independientes son el producto, el teorema de probabilidades totales, que también lo voy a ver en la versión continua, que es el que aparece justo en la tapa de mi libro, en versión continua. Esas cosas traducidas a distribuciones de variables aleatorias, ¿ya? Entonces eso va a ser la parte que supongo yo empezaré a ver la próxima clase. Y
porque supongo que alcanzaré a ver el teorema del límite central, algún ejemplito y después partir con eso. Para poder tratar de terminar, no sé, a mediados de mayo más o menos, con estos previos, que aunque le estoy complementando el curso de probabilidades, a la vez estoy avanzando en inferencia a través de todas estas herramientas que le estoy preparando para después llegar y usarlas, ¿ya? Así que nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Ya, profe. Chao. Chao, chao.